Amigos, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. El día de hoy quiero compartir también la palabra del Señor, una revelación que el Señor pudo dar a mi entendimiento y mi espíritu, y también quiero compartirlo tal como yo lo recibí también, porque a mí también me lo compartieron y también el Señor tuvo la misericordia y la gracia para hacerme comprender su palabra. Bueno, hermanos, nosotros estamos en el año 2020 y más o menos es lo que creemos que ha pasado 2000 años, más o menos, desde que Jesucristo murió. Sabemos nosotros que después de ese tiempo, cuando Jesucristo ya murió, los seguidores de Jesús o los cristianos, los creyentes, iban en aumento cada vez mucho más, a pesar de la persecución que se tenía a los cristianos, a pesar de los maltratos, las humillaciones y las matanzas que se hacían a los cristianos, que eran algo muy terrible, de manera que inclusive hasta algunos los ponían como antorchas para iluminar las ciudades. Y bueno, toda esa historia nosotros ya la sabemos. Sabemos también que un emperador, Constantino, por la historia, no vamos a decir si él se convirtió al cristianismo, si es cristiano o no es cristiano, pero lo que sí vamos a compartir ahora es una verdad, que él cristianizó el mundo en ese entonces. Y él decidió introducir a Jesús fusionado con otras cosas, que no es el tema que nos compete en este momento, pero fue prácticamente él el que unió todas estas diferencias que habían entre los cristianos, los paganos, las imágenes que se adoraban. Entonces él fue el que fusionó todo y aceptó a Jesús, porque los cristianos, como les acabo de decir, eran muchos. En vez que se disminuyan, iban creciendo, iban en aumento. Inclusive dentro del ejército romano se dio cuenta también que habían muchos cristianos. Bueno, entonces nosotros vamos a hablar en este tema que me compete ahora sobre la gracia y el misterio de Jesucristo. Vemos nosotros que el conocer al Señor no es un acto netamente de conocimiento humano. Tiene que haber es una obra meramente de Dios, porque si Dios no obra con su espíritu, pues la persona puede conocer mucho de la palabra del Señor, mucho de Biblia como un libro de sabiduría, mas no conoce al Señor. Vamos a analizar la palabra. Inclusive vemos nosotros que los hermanos de Jesús, eso lo dice en Juan 7:5, los hermanos de Jesús no creían en Jesús, estando con él sus hermanos, porque la Biblia habla que María y José, después de Jesús, tuvieron hijos e hijas. Y estando viviendo sus hermanos de carne con Jesús, teniéndolo a la mano, escuchándolo, no le creían. Entonces, imagínense nosotros, si no tenemos al Espíritu de Dios mismo, que nos dé el entendimiento, que nos abre el entendimiento, pues no podríamos conocerle realmente. Dios es santo y puro, y este Dios que nosotros conocemos es creador de todo. Él es el que ha creado el mundo, el que nos ha creado a nosotros, el que ha creado los cielos, la tierra, las fuentes de las aguas y todo lo que existe. Y este Dios tiene un nombre. El Señor, para que pueda revelarse Él mismo, porque Él se revela a sí mismo a quien Él quiere. Y bueno, Él verá las condiciones que necesita para revelarse, porque eso no tiene que ver con mano o con voluntad humana. Eso lo hace Dios mismo. Pero el Señor nunca va a rechazar un corazón humillado, un corazón contrito. Él jamás lo va a rechazar. Cuando venimos en humildad, reconociendo que
Lo necesitamos para poder entender realmente su palabra. Cuando reconocemos que nos hemos equivocado, cuando reconocemos quizás que hemos estudiado la palabra del Señor y nos creemos autosuficientes, creemos que lo sabemos todo, y bueno, si tenemos ese tipo de actitud, pues obviamente el Señor no va a depositar nada, porque eso es arrogancia, eso es soberbia a los ojos del Señor, porque quizás podamos estar honestamente equivocados. Y sabemos que el enemigo se ha movido fuertemente durante todo este tiempo, desde que Jesucristo murió. En realidad se ha movido desde siempre en la tierra. ¿Y por qué no podríamos pensar que lo que nos han enseñado durante muchos años, y ha venido de generación en generación, ha podido tener alguna equivocación, algún error? Ha podido haberse introducido algo muy simple quizás que haga que no podamos tener a la verdad, y la verdad es Jesús. Y como dice la palabra, si nosotros no somos revelados de esa verdad, pues no vamos a ser verdaderamente libres. Pues la verdad, ¿no? Y conoceréis la verdad, dice la palabra, y nos hará verdaderamente libres. Ok, vamos a empezar. Como vemos en Lucas, Jesucristo mismo leyó el rollo. Por favor, si me acompañan en Lucas capítulo 4, versículo 17 al 18. Dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías a Jesús, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Señor Jesucristo, abriendo el rollo, el libro, estando en el templo, él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y vemos que la misma palabra, por favor, si vamos a Isaías 61:1, vamos a encontrar que esto que ha leído el Señor Jesucristo, que leyó el Señor Jesucristo, se encontraba en Isaías. Pero en Isaías, vamos a leer lo que dice, estoy en la versión Reina Valera de 1960, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Bueno, en realidad la base de lo que leyó Jesucristo era Isaías. Pero acá hay una diferencia que quiero que tomemos en cuenta, que cuando el Señor Jesucristo leyó, él dijo, tal como lo escriben acá en este libro de Lucas, él les dice el Espíritu del Señor, él no dice Jehová. Entonces vamos tomando en cuenta eso, ¿no? Esa es la diferencia, digamos, que hay en esta lectura que hace el Señor Jesucristo. Por otro lado, en la Biblia, la Septuaginta, o Biblia de los 70s, es una Biblia que es, la Septuaginta justamente significa 70, de los 70s. ¿Por qué tiene ese nombre? Esta Biblia fue traducida del hebreo al griego koiné, al griego koiné. Fue traducida más o menos unos 280 a 300 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y bueno, esta Biblia fue traducida por unos sabios eruditos judíos que estaban ellos exiliados en Egipto. Y por causa de el rey Ptolomeo II, quien los convocó a todos estos, dicen que eran 72 sabios eruditos judíos, para que traduzcan el Pentateuco o la Torá, que estaba en el hebreo, para que lo traduzcan al griego, que era el idioma que estaba más utilizado, podía decirse, en este tiempo. Entonces los convoca a estos eruditos y les ordenó que en forma independiente se vayan y regresen en un tiempo determinado con las traducciones que tenían que hacer del hebreo al griego. Tal es así que toda esta información es pública y la podemos encontrar también en el internet.
Esta traducción fue un milagro cuando se les convocó a estos 72 judíos, estos eruditos judíos, después de haber traducido la Septuaginta, como se conoce, porque la tradujeron como si ellos hubieran estado juntos haciendo una sola traducción. Eso fue un milagro, que todo fue casi igual. La traducción la hicieron igual. Y en esta traducción, estos 70 o 72 judíos, en vez de poner, en la traducción al griego, ellos, en vez, cuando leían Jehová, o Yahvé, o Jehová, ellos le pusieron en la traducción Señor. Y nosotros sabemos que en realidad pues la palabra o el nombre que en las Biblias se ha puesto Jehová, Yahweh, Yahvé, Jehová y otras más, es debido a las iniciales YHWH o YHVH, que es la traducción que se ha hecho de lo que es el tetragramatón. ¿Qué es el tetragramatón? Es el nombre en unos consonantes que no tienen cómo pronunciarse. O sea, el nombre de Dios en el hebreo no se puede pronunciar, pero la tradujeron en estas consonantes, y de acuerdo a las consonantes es que han formado, dizque, un nombre del Señor, y le han llamado Jehová, Jehová, y como les acabo de repetir. Pero en la traducción que hicieron estos eruditos judíos al griego, en vez de este tetragramatón, o lo que es Jehová, o Yahvé, o Jehová, pusieron Señor. ¿Y qué significa Señor? Amo, dueño y todo lo que ello tiene que ver de un señor. Entonces, resumimos que cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento la palabra Señor, se está refiriendo, debido a lo que les acabo de comentar, estamos leyendo a Jehová del Antiguo Testamento. Entonces, la palabra de Dios, hermanos y amigos, no es de interpretación privada. La Biblia misma se interpreta. No es que haya contradicciones, sino que hay que hacer un análisis exhaustivo de la palabra, saber o leer completo el texto para entender de qué se está hablando, en qué tiempo y a quiénes. Porque la Biblia en realidad no tiene contradicciones cuando la analizamos de una manera libre, sin tener conceptos ya preconcebidos y querer leer algo y querer adaptar lo que sabemos a lo que estamos leyendo de la palabra. Entonces sé que no es muy fácil hacer un exégesis cuando venimos con mucho conocimiento de cursos teológicos, seminarios y conocimientos que de buena voluntad seguramente nos lo han dado o lo hemos recibido. Pero vamos a ir viendo la palabra del Señor, a ver qué nos revela el Espíritu del Señor, y analizando y escudriñando las Escrituras. Dios creó los cielos, eso lo sabemos todos. Dios creó la tierra, Dios creó a los hombres, Dios lo creó todo. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1, 16 para ir entendiendo esto. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, ¿quién es Él? Es Jesús. Aquí está hablando de Jesús. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y para Él, para Jesucristo. Entonces vamos nosotros estableciendo, ¿no? Dios creó los cielos, Dios creó todo, y acá en Colosenses nos está diciendo que todo fue creado por medio de Él y para Él, Jesús. Hermanos y amigos, nosotros tenemos la responsabilidad frente al Señor de escudriñar la verdad, porque sabemos que en este tiempo, que es un tiempo muy peligroso, hay mucho engaño. ¿Y cuál es la diferencia entre engaño y mentira? Nosotros, los que quizás hemos tenido el privilegio de estudiar un poquito, de conocer un poquito la palabra, vamos a reconocer fácilmente una mentira.
porque la mentira es evidente cuando alguien sabe algo de la palabra del Señor. Pero un engaño viene disfrazado de luz. Un engaño es eso, es un engaño. Viene disfrazado de bondad cuando no lo es. Utiliza palabras de la Biblia e inclusive dice palabras verdaderas de la Biblia, como lo hizo Satanás cuando Jesús estuvo en el desierto. Lo que le dijo, estas 3 propuestas que le hizo Satanás a Jesús estando en el desierto, todo lo que le proponía y todo lo que decía de Jesús era verdad. Porque Satanás delante de Jesucristo, delante de Jesús, delante de Dios no puede mentir. Pero estaba utilizando esta verdad para otros propósitos, que no eran los propósitos de Dios. Entonces, por eso que les repito, tengamos mucho cuidado y sobre todo tengamos esa humildad y ese temor reverencial de haber recibido la verdad. Y no tener perdónenme que lo hable así, esa soberbia, quizás que no tiene arrogancia, pero eso es soberbia, hermanos. Cuando un hermanito nos habla o nos quiere explicar algo que ha sido revelado y nos negamos a escucharlo y no le damos la oportunidad a Dios, por último, de escuchar a este hermano como lo estoy haciendo yo y ponerlo en oración. Y decirle, Señor, he recibido esto, ¿será que estoy equivocado? ¿Será que hay algo que me han dado que está mal? Porque, hermanos, el Señor Jesucristo y su evangelio verdadero va a ser declarado y revelado en este tiempo. La verdad de su evangelio. ¿Por qué? Porque es justo que sepamos la verdad. Porque el evangelio ha sido leudado intencionalmente por el enemigo. Entonces, porque sabemos nosotros que la lucha que tenemos no es contra personas, sino es contra huestes espirituales, potestades, principados, ¿no? La lucha que tenemos y la batalla no es contra personas. Bueno, entonces, vamos al tema. El apóstol Pablo fue el que escribió las 13 epístolas, empezando desde Romanos hasta Filemón. Y el apóstol Pablo, en cada una de estas epístolas, vamos a ir analizando, por favor, a ver si van viendo sus Biblias. Empecemos por Romanos 1:7, donde hace el saludo. Todas estas epístolas tienen un saludo y tienen una despedida. Y esto es lo que vamos a ir analizando, a ir disgregando. En Romanos 1:7, el apóstol Pablo dice, gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la despedida en Romanos capítulo 16, versículo 27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y en la despedida de Primera de Corintios, capítulo 16, 22, dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Amén. En Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la despedida de Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En Gálatas 1:3, igualmente en el saludo dice, gracia y paz sea a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y en la despedida de Gálatas, en el último capítulo, que es el 6, se despide el apóstol Pablo de la siguiente manera. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu. En Efesios 1:2 dice lo mismo. Y les invito a que en cada epístola, hasta Filemón, revisen que hay ese saludo donde siempre se dice gracia y paz de nuestro Dios Padre, del Señor Jesucristo, y en todas las despedidas dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a terminar leyendo Filemón, ¿no? Para no hacer más largo el video, compartir, porque si no se va a hacer muy extenso. Vamos a ver Filemón 1:3. Dice en el saludo, dice,
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en la despedida de Filemón, en el mismo capítulo 1, porque solamente hay un capítulo, en el versículo 25, el apóstol Pablo se despide diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué es lo que quiero decir? En estas 13 cartas quiero que se den cuenta que todas empiezan y terminan en casi lo mismo. Por ejemplo, el saludo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en la despedida solo nombra a Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. En la despedida vamos estableciendo esto. Y ustedes saben que el que escribió estas epístolas era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no era cualquier fariseo, no era cualquier judío. Él era un erudito de la palabra del Señor. El apóstol Pablo sabemos que estudió a los pies de Gamaliel. Y para estudiar a los pies de Gamaliel se necesitaba que este judío, sepa la Torá de memoria. Entonces nosotros, y tenía muchísimos estudios, era un hombre muy preparado en la palabra, muy preparado en la Torá, conocía todo lo que tenían que conocer los judíos, era un celoso del Señor, de Jehová, ¿no? De su Dios, era celoso, él perseguía a los cristianos porque él pensaba que conocía a Dios y los perseguía. Pero en realidad, bueno, es otro tema por lo que él perseguía, ¿no? Entonces, era un hombre que era muy preparado, sabía muchos idiomas, se codeaba con gente de alcurnia. Entonces, el apóstol Pablo escribió esto, pero sabemos nosotros que cuando el apóstol Pablo tuvo esta revelación, la revelación de la verdad y conoció a Jesucristo, fue el mismo Espíritu del Señor Jesucristo que el Señor Jesús le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y ya sabemos todo lo demás, ¿no? Que él recibió el entendimiento porque el Señor mismo se reveló a Pablo. Entonces, es necesario que Dios mismo se revele a uno para que uno pueda conocer realmente a Dios, así como lo hizo Pablo. Pablo conocía la Biblia. Podríamos ponerlo en este tiempo, en este contexto, con personas que de repente han estudiado la Biblia y saben mucho de Biblia, y no digo que sean todos, ojo, porque estamos acá para compartir, no para establecer cosas que solamente Dios sabe y el corazón de la persona. Pero puede haber personas, como por ejemplo la que les está hablando, que 16 años yo pensaba que conocía al Señor, porque conocía su palabra, quizás no de una manera perfecta, pero sí la conocía, hice estudios, cursos, pero sin embargo fue necesario que el Señor mismo hace un año y algunos meses más que tuvo a bien el Señor en su inmensa misericordia y amor a esta servidora, así como los ama a todos ustedes, que Él mismo se me reveló y pude entender que mi condición como cristiana no estaba como Dios quería. Y bueno, en realidad me di cuenta de que estaba tibia. Y nosotros sabemos lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje que da el ángel a la iglesia de la Odisea, donde le dice: no eres frío ni caliente, y porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Y eso es de lo que me salvé, gracias a Dios que pudo abrir mis ojos y mi entendimiento. Y eso mismo es lo que quiero compartir con ustedes, queridos amigos y amados hermanos en Cristo. Cada vez que el apóstol Pablo, quien ya acabo de decirles, creía que conocía a Dios, se dio cuenta cuando recibió esta revelación del Señor mismo, que se le revela a él se da cuenta y conoce realmente a Jesucristo.
y él lo conoce en el desierto. Nadie le predicó. No hubo un apóstol que le dijo, mira, Pablo, esto es así, que es la manera de la predicación que el Señor nos ha mandado. Pero el Señor le plació revelársele a Pablo en espíritu y le abrió los ojos. Bueno, primero lo dejó ciego, porque se cumple la palabra del Señor, porque el Señor a juicio vino, dice la palabra, no sé dónde está, pero dice que aquel que ve, Él vino para que aquel que no ve, pueda ver, y aquel que ve, pues sea cegado. Y el Señor, ¿qué quería decir con esta palabra? Que aquel que no ve, o sea, aquel que todavía sabe y reconoce que necesita del Señor, que a pesar de todo lo que ha podido estudiar y recibir, necesita saber de. Entonces el Señor a este le dice, este no ve, entonces yo te voy a abrir los ojos, vas a ver. Para eso he venido. Pero aquel que dice, no, yo veo, como decían los fariseos, ¿no? Yo veo, yo soy santo, o yo soy de descendencia de Abraham y X cosa que decían los fariseos, y ellos decían, no, yo no soy pecador por esto y por lo otro. Entonces el Señor decía, bueno, entonces si ustedes ven, entonces sean cegados. Entonces por eso que no entendieron, porque tenían soberbia. Era una soberbia, en realidad no conocían a Dios, pero ellos decían que conocían. Y bueno, no tuvieron la humildad, muchos de ellos, para reconocer que estaban equivocados. Sigamos con esto que les estoy comentando sobre las epístolas. Entonces, vamos estableciendo que en todas las epístolas habla el apóstol Pablo sobre la gracia y la gracia, ¿ok? La gracia del Señor Jesucristo sea a vosotros. Aquí, hermanos, si ustedes se dan cuenta, hay una verdad escondida. Hay algo que nos quiere decir el apóstol Pablo cuando él en el saludo dice gracia y paz, y en la despedida dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Y bueno, a muchos de nosotros nos ha enseñado que la gracia es un regalo inmerecido. Y sí es verdad, porque nadie merece la salvación. No hay mérito humano que merezca la salvación, porque nadie puede alcanzar la santidad del Señor. Nadie por sus méritos, porque nadie puede ni pudo cumplir la ley ni los mandamientos. Porque eran como 600 leyes, bueno, aparte de los 10 mandamientos que dio el Señor. Entonces, acá hay una verdad, ¿no? Hay una verdad. La gracia es un poquito más amplio, y eso es lo que quiero compartir con ustedes ahora. Vamos a Efesios capítulo 3, vamos a leer lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Les dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. ¿Quiénes eran los gentiles, hermanos? Eran los que no eran el pueblo elegido del Señor, no eran los judíos. Entonces, ya gracias al Señor, que Él vino por el pueblo de Israel, por los judíos, pero porque lo rechazaron, nos dio la oportunidad a los gentiles para ser parte del cuerpo de Cristo, para poder tener la oportunidad de ser injertados en el olivo. Entonces, vamos estableciendo lo que son los gentiles. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Discúlpenme. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Entonces vamos estableciendo acá que la gracia se da. ¿Quién la da? La da Dios. Acá Pablo, el apóstol Pablo está diciendo, han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, por revelación, como lo acabamos de decir, el apóstol Pablo recibió por revelación el entendimiento.
Y dice aquí, que por revelación me fue declarado. ¿Qué le fue declarado? Si me están siguiendo, dice, me fue declarado el misterio. Como antes les he escrito brevemente. Leyendo, o sea, ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Lo cual podéis entender cuál es cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es la gracia de Dios? ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo si nosotros escudriñamos esto que él está diciendo? Él dice, la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Vamos a ver la palabra. Vamos a ver la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, el Señor Jesucristo y su Espíritu es nuestro Maestro. Él mismo nos aclara y nos declara y nos confirma la verdad. Él es el Maestro. La palabra del Señor dice, no os hagáis maestros, porque el Maestro es uno. En 1 de Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y todo eso, ¿no? Entonces acá en 1 de Timoteo 6 nos está llamando la atención el Señor diciéndonos que nos tenemos que acoger a las sanas palabras del Señor Jesucristo, a las palabras que están en la Biblia. Como les acabo de decir, el Maestro es el Señor Jesucristo y su Espíritu. Tenemos que, amados hermanos y amigos, tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor, ni aumentarle ni quitarle. La palabra misma, la Biblia, ella misma se revela, ella misma se interpreta. Pablo declara en Efesios 3, dice, la administración de la gracia de Dios que me fue dada. La gracia de Dios es algo que se puede entregar, como lo dijimos. ¿Quién lo entrega? Lo entrega Dios. Y en Efesios 3 dice, habla de la gracia de Dios que fue entregada a Pablo, que por revelación fue declarado el misterio. ¿Y cuál es el conocimiento? Dice, el misterio de Cristo, que él conocía. Como ustedes saben, Éfesos, de los de creyentes hermanos de Éfeso, yo ya se lo he dicho en otra carta, ¿cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es lo que está escrito, es la declaración del misterio. Y Dios mismo la da. La palabra misterio viene del griego musterión. Musterión significa conocimiento retenido, secreto oculto. Entonces, es la declaración de un secreto oculto, un conocimiento que está retenido por los siglos, retenido por el tiempo. Y hay una batalla espiritual para que se nos sea declarada o que el Señor pueda revelarse a sí mismo para que nos declare por medio de la revelación ese musterión, ese conocimiento retenido, ese conocimiento oculto. Lo que dice Pablo es que por revelación me fue declarado el misterio. Quiere decir que cuando la palabra de Dios, Pablo dice, la gracia de Dios sea con vosotros, quiere decir que la declaración de este misterio, así como me la declaró el Señor por revelación, sea con ustedes. Eso es lo que quiere decir Pablo. Vamos a seguir leyendo. Bueno, este misterio, ¿cuál es este misterio? ¿A qué se refiere hablando del misterio? Eso es lo que vamos a hablar después. Primero vamos a dejar muy claro lo que es la gracia.
de una manera más profunda, ¿no? Porque sabemos que la gracia es un don, un regalo inmerecido de parte del Señor, que es la salvación, lo que hizo en la cruz, pero es un concepto un poquito reducido. Estamos aquí viendo que la gracia de Dios significa algo más. ¿Qué es la gracia de Dios? Ya lo acabo de decir, es la declaración por revelación del misterio. ¿De qué misterio? Del misterio de Cristo, que ya lo vamos a hablar. Pero, ¿qué es ese misterio? Es algo que la humanidad necesita para ser salva, porque sin eso nunca vamos a poder conocer realmente a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Nunca vamos a poder llegar a su presencia algún día. Tenemos que recibir esa gracia, esa revelación. Él mismo tiene que revelarse. Y esa revelación no tiene que ver con que yo sea más bueno o con que yo estudie más. No estoy en contra, hermanos, que se sepa la Biblia. Por supuesto que es bueno conocer la Biblia. Pero hay muchas cosas, como les acabo de decir, que no están correctas delante del Señor. Muchas cosas realmente. En este tiempo se dicen muchas cosas que son de Dios, pero realmente Dios no las mandó. Como por ejemplo, el que el Señor haya permitido que se cierren los templos o las iglesias o las congregaciones denominacionales. Entonces el Señor todo lo sabe, Él es Dios, a Él no se le escapa nada. Entonces ha sido una intención de parte del Señor el cerrar las iglesias las de piedra, las de cemento, los templos hechos con mano de hombre, porque habían cosas que no estaban conforme a la voluntad del Señor. Se había tergiversado la palabra, se le ha leudado la palabra y muchas cosas, ¿no? No estamos juzgando a personas, estamos juzgando doctrina, hermanos, y somos llamados como hijos de Dios a examinarlo todo, después de haber escudriñado la palabra. Después de haber escudriñado la palabra, orado y haber tenido la revelación del Señor, estamos llamados a examinarlo todo, porque tenemos que juzgarlo en justo juicio, porque tenemos que alertar, porque el Señor nos ha dado boca para predicar y proclamar la verdad y denunciar la mentira, poniendo la verdad. Entonces, vamos a continuar porque siempre me voy por las ramas. Pablo, hablando de esta gracia que es la declaración del misterio de Cristo, por revelación, o sea, el Señor mismo lo tiene que revelar, la gracia es un regalo, que es la declaración de este misterio, es algo que el Señor da, y Él lo da a quien Él quiere. Punto, o sea, el Señor es el que manda. Pablo oraba a Dios para que esa gracia, ese conocimiento oculto, ese secreto retenido por siglos, esa batalla espiritual que había para que no pueda ser declarado a los creyentes, a los que se acercaban al Señor, a los que conocían y leían su palabra. Entonces hay una batalla espiritual por eso. Entonces el apóstol Pablo oraba para que esa gracia que a él le había sido revelada también sea revelada a todos los creyentes en Éfeso y a todos los hijos de Dios en todas las iglesias, en todas las congregaciones, desde Romanos hasta Filemón, y en la actualidad también, porque la Biblia es viva y eficaz, permanece para siempre la palabra del Señor. En cada carta, Pablo terminaba más o menos así: con la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, sea con vosotros. Entonces nos damos cuenta que en el saludo él hablaba de nuestro Padre Dios, pero en la despedida él solamente oraba o pedía que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Eso es un común denominador en las 13 epístolas. Vamos a leer también Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver la armadura de Dios, pero analizándola desde el punto de vista que nos compete ahora, un poquito más completo. Vamos a leerlo todo, vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y bueno, normalmente ahí nos quedamos, hermanos, pero ahora vamos a ver el versículo 18. Porque esto continúa, ¿no? Porque esto que nos dice Pablo, la armadura de Dios, o sea, tomen esta armadura, vístanse para este momento, batallen, porque si nos está dando una armadura es para una batalla, porque somos un ejército, en este caso, en el contexto de lo que está queriendo decirnos el apóstol Pablo. Entonces hay una batalla que pelear, previamente nos dice que nos vistamos de todo esto, es necesario vestirse primero de todo esto para poder recibir lo otro. Entonces, acá el apóstol Pablo dice, después de habernos dicho que nos pongamos el yelmo, la espada, el escudo, ok. Dice, orando. ¿Qué tenemos que hacer? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. O sea, todo esto que nos está diciendo el apóstol Pablo es que oremos por todos los santos, inclusive por los que son llamados a ser santos, que todavía no han venido, no han conocido aún al Señor, pero tienen un lugar porque el Señor ya los ha llamado y los ha conocido y los ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todo esto es por esta batalla que hay contra los santos, para que puedan, más adelante, no me voy a adelantar, vamos a ir leyendo, por los santos y por mí, ¿no? Por él también. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Acá está la respuesta. Dice, ¿por qué hay que ponerse toda esta coraza, todo esto? Orando y clamando, perseverando por todos los santos, todos los que tenemos a Jesucristo, su Espíritu, que somos llamados a predicar el Evangelio, a dar libertad a los cautivos, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, todo eso. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahí está la respuesta. Dice, a fin, o sea, oremos, pongámonos todo esto a fin, o sea, por todos los santos, todos tenemos que hacer eso, tenemos que orar para que donde nosotros vayamos abramos la boca con denuedo, para dar a conocer el misterio del Evangelio. Y la palabra misterio acá también es musterión. ¿Qué es musterión? El secreto oculto, retenido por siglos. Entonces, para dar a conocer ese secreto, ese conocimiento retenido, oculto, eso es lo que nos está pidiendo el apóstol Pablo, por el cual soy embajador en cadenas, porque estaba en la cárcel, que con denuedo hable de él, de Jesús, y de este misterio, como debo hablar. Y esa oración y toda esta vestidura y armadura es para los santos, para que hagamos eso, hermanos, para que podamos orar, clamar, para que podamos abrir nuestras bocas, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, el musterión. Entonces, vamos a ir estableciendo ya quiénes son los santos que habla acá, ¿no? Los santos son los que Dios escogió y trasladó al reino de la luz, que los sacó del reino de las tinieblas y los llevó a su reino de luz.
El Señor los escogió, Dios los escogió y los ha separado del mundo. Santos son aquellos que están separados del mundo. Por eso que nosotros no podemos ir tras las corrientes, ni las modas, ni las tradiciones del mundo, por más lindas, tiernas y emocionales que parezcan. Por eso que les digo, una cosa es la mentira y otra cosa es el engaño. Estemos con nuestros ojos muy, muy abiertos, pero, como lo repito, hay cosas que solo vamos a poder entender porque el Señor mismo es el que va a dar el entendimiento en su momento. Nosotros cumplimos con predicar el Evangelio, pero es el Señor el que da esa gracia. Él declara ese misterio. Él es el que lo hace. Y obviamente nosotros tenemos que orar al Señor para hablarlo correctamente, para comunicarlo correctamente, como lo estoy haciendo yo en este momento. Y el Señor me está ayudando porque de repente mis palabras son muy limitadas, pero es el Espíritu del Señor el que va a dar conformidad y va a abrir el entendimiento de ustedes, mis hermanos, de repente los que todavía no tienen el entendimiento, ¿no? Bueno, y la intención del Señor es que sepan esto. Hay una batalla espiritual, hay una lucha espiritual que se opone a que esta gracia sea entregada. ¿Quiénes son los santos? Los separados de la corriente de este mundo, o sea, los que andan en este mundo andan conforme al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales todos nosotros andábamos, ¿no? Nosotros antes estábamos en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, en su gran amor con que nos amó, nos dio vida con Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace el Señor? Con su gracia, dándonos ese entendimiento, revelándose Él mismo a nosotros, como lo hizo con el apóstol Pablo. Leamos también, hermanos, Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2. ¿Ok? Vamos a leer. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo pedía que oren por él, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, ¿no? Para que abran puertas para que se predique, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, el musterión, dice allí también la palabra griega. Musterión, vuelvo a repetir, porque en la repetición se queda pegado esto ahí. Musterión es un conocimiento retenido, un secreto oculto por alguien que quiere ocultar, hay una batalla. Ok. A fin de dar a conocer el misterio, el musterión de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, ahí también, al igual que en Efesios 6, 18, 19 y 20, también él dice que oren para que él pueda hablar con denuedo para este misterio de la manera que debe hablar de él. ¿De quién? De Jesús, de este misterio. Por eso, hermanos, hablando ya de la gracia y ya entendiendo lo que es la gracia un poco más profundo, necesitamos de esta gracia. Porque Pablo, por ejemplo, entendió que solamente con la declaración del misterio retenido, de ese secreto oculto, de ese conocimiento escondido de Jesucristo, podía engendrar hijos Dios. Solamente de esa manera el Señor engendra hijos. Cuando Él mismo se revela, o sea, cuando Él entrega esa gracia, que es la declaración del misterio por revelación, es que el Señor engendra hijos. No es solamente por conocer la Biblia, que está bien conocerla, está bien estudiarla, está bien. No estoy diciendo que no,
pero no por eso se conoce al Señor. O sea, no porque una persona sepa la Biblia de tapa, como dicen acá, de tapa contra tapa, va a conocer a Dios. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo no entendió lo que el Señor Jesucristo le quería decir, porque era un religioso. Ahora, religioso siempre lo identificamos con un tipo de personas, ¿no? Tenemos que abrir un poquito más nuestra mente, hermanos. Un religioso no es solamente aquel que usa accesorios, o mejor dicho, que se quita accesorios y en su parte externa quiere mostrar santidad. No exactamente se refiere a que un religioso sea netamente eso. Un religioso también es aquel que se cierra a un conocimiento que viene de parte del Señor y se cierra a los conocimientos, a las enseñanzas que desde años les han dado algunas personas con muy buena intención seguramente, pero que están equivocadas, que hay error. Y lo digo con humildad, no lo estoy diciendo con ninguna arrogancia. Dice, Nicodemo, por ejemplo, no entendió, él era un religioso. Nicodemo, por ejemplo, en este sentido vendría a ser el equivalente, por ejemplo, porque Nicodemo sabemos que no era cualquier fariseo, ¿no? Él era un maestro. Él era uno de los principales fariseos, dice en Juan 3:3, y él conocía la palabra. Entonces, esto se podría asemejar a este tiempo a lo que podría ser de repente un predicador, un teólogo, un sacerdote o un pastor también, ¿no? Entonces, doctores de la ley, evangelistas con títulos, con cursos. Ojo que yo no estoy en contra de estas personas, sino estoy estableciendo una verdad que está en la palabra. Que podemos conocer Biblia, podemos haber hecho cursos, pero no hemos tenido ese encuentro como el Señor lo tuvo con Pablo, que es la gracia, que es la declaración del misterio. ¿Y cuál es el misterio de Jesucristo? Ya lo vamos a ir viendo después, me parece que en otro video, porque ya este video va a llegar a la hora. Vamos a ir concluyendo. Entonces, lo equivalente a los escribas y los fariseos de la ley en ese tiempo puede ser, por ejemplo, a personas que enseñan públicamente en la televisión, en programas, y no necesariamente significa que hayan tenido esta gracia del Señor, la declaración del misterio. Y después nos vamos a poder dar cuenta por qué es que muchos de ellos no conocen a Dios, porque no conocen ese misterio. Entonces, es con la gracia del Señor, es su misericordia. Y eso tenemos que compartir como yo lo estoy compartiendo, hermanos. Lo poco que el Señor me ha dado, yo lo comparto con todo el amor del mundo, porque hay mucho engaño, mucha mentira. El Evangelio ha sido leudado. Y el Señor está trayendo acá y levantando vasijas de barro, como la que habla, para poder dar un poquitito de lo que el Señor me dio. Porque la verdad yo no soy ninguna erudita de la palabra, ¿no? Yo he recibido del Señor y lo mismo comparto. Y estoy en esa búsqueda del Señor porque entiendo que en su riqueza, en la riqueza de su gloria, es nada lo que sabemos del Señor. Necesitamos más de Él. Ya hablando de esto, repitiéndolo, Pablo era un tremendo teólogo, era un erudito. Nadie podía contradecirle de algo que estaba escrito en la Torá o en el Pentateuco, pero él no conocía a Dios. Otro ejemplo, por ejemplo, de quien no conocía al Señor, un poco diferente, ¿no? Es Job, que le dijo, de oídas te conocía, mas ahora te veo. Eso también más o menos me pasó a mí. Bueno, no quiero decir que lo sé todo, pero hubo un momento en donde me vi a mí misma y fue por obra del Señor que abrió mis ojos. Y sigo buscando más de Él,
porque Él tiene muchas cosas que mostrarnos, muchísimas, 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 muchísimas. Jamás vamos a terminar aquí en esta tierra de conocer realmente a profundidad al Señor. Lo que quiero decir con todo lo que les he estado contando de Pablo, Nicodemo, los ejemplos que les he traído en este tiempo, la realidad, ¿no? Sin ofender a nadie. Nadie tiene por qué ofenderse, porque estoy compartiendo una verdad, no estoy juzgando ni diciendo nombres. Por favor, es importante, la palabra del Señor dice es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, para corregir, pero ninguno queremos que nos corrijan, porque tenemos altivez, tenemos soberbia, y hablo de todos. Todos tenemos en alguna medida altivez, soberbia con arrogancia, que se nota, pero hay otro tipo de soberbia que no se nota, que es con la falsa humildad. Entonces, no voy a tocar ese tema, pero tenemos que examinarnos, examinémonos, porque no se trata de que yo te juzgue o que te juzgue el otro o que me vea tal, delante del Señor como estamos. El Señor nos quiere santificar y purificar cada vez más, porque cerca está su venida. Y sin santidad nadie verá a Dios. Yo sé que hay discusiones teológicas que hablan sobre, no, que la santidad es esto, que la santidad, bueno, tómalo de la mejor manera, hermano y amigo. Por favor, no estamos para contender, sino para edificar. Bueno, sin la gracia de Dios y sin esta gracia que les acabo de decir, estamos muertos. Así es. La sabiduría, esta sabiduría que les acabo de decir, esto que el Señor nos da, que es la gracia, viene con su sabiduría. Y Él nos sigue dando sabiduría cuando se la pedimos, porque Él dice, pidan que yo les voy a dar lo que es mi voluntad, pero pidan bien. Entonces esta sabiduría no es la sabiduría del mundo, es la sabiduría que viene de parte de nuestro Dios, es una sabiduría santa, podríamos decirlo, y es vital, ¿no? Dios, en realidad, no, hermanos, con todo el respeto, Dios no necesita que nosotros lo interpretemos, ¿no? Que no necesita que lo interpretemos, o que si ya está escrita su palabra, nosotros, si ya tiene una interpretación aquí, ¿no? Entonces nosotros interpretar a nuestra manera. Como les dije al comienzo, la Biblia no es de interpretación privada, porque la Biblia misma se interpreta. Ok, Dios lo que necesita, hermanos, es, si tú estás recibiendo esto y de repente no me entiendes o sí me entiendes, pero hay algo en ti que hay una lucha, date cuenta que por eso oraba el apóstol Pablo, porque ese musterión quiere ser depositado en ti. El Señor quiere declararte el musterión de Jesucristo. Pero si nosotros nos negamos, y esta lucha es espiritual, ¿no? Entonces, tenemos que tener la madurez y la sabiduría para poder entender por qué estamos sintiendo estas cosas, ¿no? ¿Por qué cuando el hermano habla algo me siento aludido y comienzo a discutir que yo tengo la razón? Y esa es la parte humana y es la parte carnal. Por eso que si nosotros no estamos alimentando el espíritu, y nos pasa a todos a veces, ¿no? Pues va a salir la carne. Entonces, en el espíritu, por eso que el Señor nos llama a estar en su presencia, a entrar ese secreto, que está tan de moda hablar de eso, ¿no? Ahora en este tiempo escucho a mucha gente y me da mucho gusto escuchar de que en el secreto del Padre, ¿ok? Sí, en el secreto del Padre. Allí en el secreto del Padre te desnudas, porque Él te conoce, pero tú te desnudas, tú te reconoces. O tú le dices al Señor, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Qué estoy haciendo? Y cosas simples, hermanos. Cosas simples podemos estar haciendo, como gritándole al marido, como murmurando del hermano, de la hermana, como creyéndonos más que el hermano. Entran en contra nuestra, hermanos, siempre espíritus que quieren quitarnos la paz y nos quieren quitar la santidad que tenemos en el Señor. Y no significa que no creamos en el Señor o que nos vamos a condenar. Bueno, si permanecemos en el pecado, bueno, ahí es otro tema. Pero abogado tenemos cuando hemos pecado.
Y cuando nos damos cuenta y nos auscultamos, no podemos decir ya lo he logrado todo. El apóstol Pablo decía, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Entonces el que cree que ya lo consiguió, que es santo y que bueno, ya soy salvo, ok, ¿ya lo has conseguido? ¿Ya llegaste a la meta? Pues que ni el apóstol Pablo decía eso, ¿no? No ha llegado a la meta. Y bueno, ese es un tema de discusión que no compete en este momento y tampoco no es para discutirlo. Hermanos, Dios lo que necesita realmente, lo que necesita y le agrada es que nos humillemos en su presencia. Y como dice en Miqueas, en el capítulo 3, si mal no recuerdo, en Miqueas dice, el Señor dice, oh hombre, yo ya te he declarado lo que es bueno, que es que hagamos justicia, que hagamos misericordia y que nos humillemos delante de Dios. Eso dice en Miqueas. Me he acordado ahorita de eso que lo leí en la mañana. Y el Señor lo que necesita y lo que nosotros necesitamos es humillarnos delante del Señor. ¿Cómo? Decirle, Señor, yo me creo que lo sé todo. De repente me equivoco. De repente no es así. De repente me están enseñando personas que también están equivocadas y no se dan cuenta. Pero yo quiero recibir de tu boca, recibir de ti, Señor, tu revelación, tu gracia, ese musterión, yo lo quiero recibir. Entonces ese anhelo, pedirle al Señor. Y Él responde, Él es fiel y verdadero. Él responde cuando nos ve con un corazón humillado, un corazón que reconoce que le fallamos, un corazón que reconoce que lo necesitamos, que no lo sabemos todo. Y bueno, Él necesita que nosotros nos humillemos para que podamos entenderlo, para que Él pueda darnos esa gracia. Si no, hermanos, estamos muertos. No vamos a entender muchas cosas. Y a veces nos ponemos a discutir algunas cosas teológicas que si, bueno, no quiero nombrar nada porque sé que va a causar una polémica, pero celebraciones, que si es del mundo, que si no es del mundo, que si esto es del mundo, que esto es mundano, que entonces, hermanos, tenemos que proclamar la verdad, pero ya cuando se entra en contienda es porque el hermano no ha entendido. Y si no ha entendido es porque no ha tenido la revelación del Señor. No le vas a hacer entender tú. O sea, en amor podemos seguir predicándole. Pero si ya entra en una ira y en contienda, pues, o sea, el Señor nos llamó y ahí está nuestra carne, ¿no? Que queremos nosotros la última palabra. No. O sea, nosotros no contristemos al espíritu del hermano. Porque, bueno, él está equivocado y está en ira y, bueno, tú ya le predicaste, ya le dijiste la verdad y creo que, según yo, bueno, ya el Señor que le revele, ¿no? A paz nos llamó el Señor, a bendecirlo al hermano. Te bendigo, no condenemos, ¿no? No lo condenemos porque al final quien condena es el Señor. Y este hermano todavía, mientras tenga vida, tiene oportunidad. Tiene oportunidad que el Señor mismo le revele. Entonces, como les decía, esta servidora, 16 años, no podía entender hasta que el Señor mismo tuvo misericordia de mí y se reveló a sí mismo. Y con esto no quiero decir que yo puedo dar cátedra de muchas cosas. No, hermanos, solo comparto lo poco que el Señor me ha revelado, que es poco, pero lo comparto porque me ha hecho comprender, entender espiritualmente que ha habido mucho error, mucha doctrina de hombres que ha tergiversado la palabra del Señor. Y en este tiempo el Señor está revelando su evangelio, el evangelio del Señor, ese misterio, ese musterión. Y te lo quiere revelar a ti también seguramente. Por eso que estás escuchándome, por eso que estoy hablando esto. En Romanos 16:24,
en la parte donde se despide el apóstol Pablo en esta epístola, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Volviendo entonces a las epístolas, nos damos cuenta que ahí hay una verdad escondida en lo que es la gracia, y hemos visto qué es la gracia. La gracia es la declaración revelada del musterión de Jesucristo, del misterio, de ese secreto retenido. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, al final de las cartas, decía: que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. O sea, que la gracia, o sea, que este musterión sea con ustedes. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Y en el versículo 25 de Romanos 16 dice: y al que puede, ojo, acompáñenme por favor a Romanos 16, 25, en la despedida. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Quién es el que puede confirmar? El Señor. Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto. ¿Desde cuándo ha estado oculto? Acá lo dice: desde tiempos eternos ha estado oculto. Y el Señor, en su infinito amor, nos lo declara por revelación. ¿Qué es la gracia de Dios, hermanos y amigos? Es la declaración del misterio de Jesucristo. Las Escrituras interpretan a las Escrituras. La palabra de Dios, porque todo está escrito, la palabra del Señor dice que el Señor es medicina para nuestros huesos, es lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios es exacta, es perfecta, es roca inamovible, es lumbrera a nuestros pies, a nuestros caminos. Es la palabra del Señor, alumbra nuestra alma. Dios y su palabra son uno. El verbo, ¿quién es el verbo? Jesús. La palabra y Dios es uno. La palabra misma lo dice. En el versículo 26 de Romanos 16 vemos y dice: pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. En el versículo 27 dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Eso dice finalizando Romanos. Y hay una verdad que la palabra de Dios hay que recordarlo y hay que traerlo aquí para que en el Espíritu el Señor pueda revelarles, hermanos, y podamos también con el conocimiento ir viendo. En Deuteronomio 6:4 y en Marcos 12:29 dice lo siguiente. En Marcos 12:29 le preguntan al Señor, vamos a leer 29 nomás, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el primer mandamiento de todos es, dice el Señor: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y si nosotros vamos a Deuteronomio 6:4, porque lo que está diciendo Jesucristo está escrito. El Señor Jesucristo mismo se sujetó a la palabra. Todo lo que estaba escrito tenía que suceder y Él hizo conforme estaba escrito. Él no se sale, ni siendo Dios aquí en la tierra, bueno, era hombre, tenía que cumplir un propósito, pero Él no hizo lo que quiso. Él se sujetó a lo que estaba escrito y Él mismo leyó esto. Pero como sabemos, en Deuteronomio dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, como nosotros sabemos en el inicio, con la Septuaginta y la traducción, todo lo que es Jehová, todo lo que es Yahvé, Jehová, se tradujo a Señor. Entonces, por eso que en Marcos 12:29, Jesús dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto mismo, el Señor lo dijo. El Señor Jesucristo, ¿qué es la gracia? Es la declaración de la revelación del misterio de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo realmente, hermanos? ¿Conocemos realmente a Jesucristo? ¿Se nos ha revelado ese misterión? ¿Quién es Jesucristo? Que ni aún sus propios hermanos, teniéndolo cerca, viviendo con él, le creían. No creían quién era él.
Imagínense, sus propios hermanos estando con él. Tuvo que venir una revelación de parte de Dios para que ellos entiendan quién era su hermano en carne, porque era su hermano en carne, Jesús. Pero quién era en el Espíritu. Y eso se sabe en el Espíritu. Cuando Pedro le preguntó al Señor y a los apóstoles, ¿quién dicen que yo soy? Y unos decían, dicen que tú eres Elías, dicen que tú eres esto, dicen que tú eres lo otro. ¿Y Pedro qué dijo? Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces dijo, verdad has dicho, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, porque fue una revelación de partes del Espíritu. Dios mismo le reveló a Pedro. Entonces, es necesario, hermanos y amigos, que el Señor mismo se revele. ¿Qué es esa gracia? Es esa revelación de esta declaración del misterio de Jesús. Nosotros, sin esta revelación, no podemos conocer a Jesús. No podemos conocer al Señor sin esta gracia. Hermanos, en la actualidad, en el año 2020, hay millones de cristianos en el mundo. Hay creyentes, no solamente estoy hablando de todo tipo de cristianos, de todo tipo de religiones que creen en Jesús. Y también hay personas que no son creyentes, que no creen en Jesús, pero conocen, por ejemplo, que Jesús vino a la tierra, que nació de María, todo ese tema. Saben también que murió en una cruz, que derramó su sangre y que resucitó. Esto a los cristianos les hace aptos para ir al cielo con Jesús. ¿Esto los hace aptos para ser salvos solo por conocer esto? Hermanos y amigos, esto es conocido. Esto no creo particularmente que sea un misterio, porque esto lo sabemos cuando leemos en internet, cuando leemos un libro, cuando conversamos con alguien. Eso no es un secreto oculto, ni es un conocimiento retenido. Eso es público. No hay batalla por eso, porque hay una batalla espiritual por la cual Pablo pedía que oren y oraba en Efesios 3 y Efesios 10, y también en Colosenses, y como lo hemos visto en otros lugares de la palabra del Señor. Deben haber más, pero solamente estamos tocando estos. Entonces, esa batalla espiritual, esa lucha por la cual Pablo pedía que oren por los santos, para que podamos hablar del conocimiento, para que sea revelado el misterión de Cristo, ese secreto oculto. Había una batalla. Entonces, esto es lo que les acabo de decir, que Jesús murió en la cruz, que vino y que resucitó. Esto es conocido públicamente. Y eso no es un misterión. Eso no es un misterio. Hay algo más que está escondido. Algo que el Señor te quiere revelar. Cuando Jesús estaba... Vamos a ir a Lucas 13, 22, 30. Vamos a ir a Lucas 30, 22, 30. Dice aquí: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Miren qué pregunta. O sea, ¿qué cosa estaría hablando el Señor? Que esta persona, este varón, le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. O sea, se sorprendió. Y Jesús le respondió y dijo: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrada la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Esto que estamos compartiendo, que estoy compartiendo, hermanos, esta palabra, hermanos y amigos, es muy fuerte. Que el Señor
Aquellos que creemos, que estamos en una iglesia compartiendo, que nos dan la palabra, que nosotros nos reunimos de cuando en vez a hacer esta actividad y lo otro, y que el Señor te diga, apartaos de mí, hacedor de maldad. Wow, es algo bien fuerte, bien fuerte. No, allí será el llanto y el crujir de dientes. Bueno, no vamos a seguir leyendo eso. Entonces, ¿qué es la gracia? Vuelvo a repetir y termino. Es esa revelación de la declaración del misterio de Jesucristo. ¿De quién es Jesucristo? Eso lo vamos a hablar después. Y los dejo nada más con esto, hermanos. Procuren entrar por la puerta estrecha, porque muchos van a querer entrar y no podrán. Dios los bendiga.